Hola, bienvenidos a MD44. Hoy abrimos uno de los expedientes más trascendentales de la historia, una investigación que, fíjate, 2000 años después sigue abierta para muchísima gente y cuyas conclusiones tienen el poder de cambiarlo absolutamente todo. La persona que está en el centro de nuestra investigación nos pone frente a un dilema del que es imposible escapar. Verás, sus afirmaciones fueron tan extraordinarias que no dejan sitio para la neutralidad. O fue el mayor de los farsantes, un demente con delirios de grandeza, o era literalmente Dios hecho hombre. No hay término medio, es así de simple. Para analizar este caso con el rigor que se merece, vamos a seguir un protocolo de investigación muy claro. Primero vamos a entender por qué esta pregunta es tan decisiva. Después examinaremos las pruebas de que realmente existió, de que fue un personaje histórico. Luego pondremos a juicio los documentos de los testigos, los evangelios. Analizaremos su perfil psicológico a través del famoso trilema. Investigaremos la prueba final, la que lo sostiene todo, la resurrección. Y por último veremos por qué aquí el veredicto es algo muy personal. Venga pues, empezamos. Antes de meternos de lleno en las pruebas, tenemos que ser conscientes de la magnitud de este caso. Porque, la decisión sobre quién era Jesús no es una simple cuestión filosófica. Es muy posiblemente la decisión más importante que una persona puede tomar en su vida. Porque el resultado lo altera todo. Y aquí viene lo interesante, lo que lo diferencia de cualquier otro líder espiritual de la historia. Piensa en Buda, Mahoma, Moisés. Ninguno, absolutamente ninguno, afirmó ser Dios. Jesús de Nazaret es el único fundador de una de las grandes religiones mundiales que se atribuyó a sí mismo la divinidad, así, de forma directa, diciendo yo y el Padre somos uno. Una afirmación tan radical como esa nos obliga sí o sí a posicionarnos. Venga, pasemos a la primera pieza de evidencia. Antes de analizar quién era, tenemos que responder a una pregunta que es fundamental. ¿Siquiera existió? Porque claro, muchos escépticos dicen que es simplemente un personaje inventado, un mito. Vamos a ver qué dice el registro histórico. La objeción más común, la que siempre sale, es ya, pero es que toda la evidencia viene de textos escritos por sus propios seguidores. Y es una buena objeción. Para que una investigación sea objetiva, necesitamos buscar testigos externos, fuentes que no fueran cristianas. La pregunta es, ¿existen? Pues la respuesta es un sí rotundo. Y lo más fascinante es que muchas de estas fuentes eran directamente hostiles al cristianismo. Historiadores como el judío romano Flavio Josefo o el romano Tácito escribieron sobre él. Incluso textos judíos que lo atacaban, como el Talmud o el controvertido Toledot Yesu, al intentar desacreditarlo, lo que hacen es confirmar su existencia, los milagros que se le atribuían y su crucifixión. Hoy en día, de verdad, ningún historiador serio duda de que Jesús de Nazaret fue una figura real. Vale, ya hemos establecido su existencia. Ahora tenemos que examinar los documentos clave del caso, los evangelios. La crítica aquí suele ser que, vale, existió, pero que sus palabras y sus historias fueron manipuladas o exageradas mucho tiempo después. Así que la pregunta es, ¿son estos textos fiables como informes de testigos presenciales? Pues mirad esta tabla porque ilustra de maravilla la solidez de estos textos. Si comparamos los evangelios con otras obras de la antigüedad, de esas cuya autenticidad nadie se atreve a cuestionar, la evidencia es abrumadora. De Platón, por ejemplo, tenemos unas 250 copias, y la más antigua es de 1300 años después del original. De los anales de Tácito, solo 2, con 800 años de diferencia. ¿Y del Nuevo Testamento? Pues tenemos más de 25.000 manuscritos, con fragmentos que son de apenas 25 a 50 años después de los hechos. La fiabilidad bibliográfica es que no hay color. Pero, ¿y la consistencia? ¿Se ha corrompido el mensaje con el tiempo, como en el juego del teléfono escacharrado? Bueno, pues el análisis informático de todos esos miles de manuscritos revela una consistencia textual del 99,8%. Las variantes son mínimas, cosas como escribir un nombre con J o con I, y ninguna de ellas afecta a una sola doctrina fundamental. El mensaje se ha conservado con una fidelidad que es casi milagrosa. Bien, con la evidencia histórica y la textual ya sobre la mesa, la investigación se centra ahora en la naturaleza del hombre. Si realmente dijo lo que los textos afirman que dijo, y afirmó ser Dios, esto nos lleva directos al famoso trilema. Aquí solo hay 3 posibilidades lógicas. La primera opción, era un mentiroso. Sabía perfectamente que no era Dios, pero montó el mayor engaño de la historia. Un engaño por el que, por cierto, murió torturado. La segunda era un loco. Se creía de verdad que era Dios, pero estaba profundamente desequilibrado. Y la tercera era Señor. Decía la verdad. No hay más, o mentiroso, o loco, o Señor. Entonces, el punto crucial es este. ¿Encaja su perfil con el de un loco? Bueno, pues los psiquiatras que han analizado los evangelios concluyen que no. Mientras que una persona con megalomanía tiene un pensamiento desorganizado y busca la adoración constante, el comportamiento de Jesús es coherente, es deliberado.
A menudo, después de un milagro, pedía no se lo digas a nadie, evitando la autopromoción. Su vida se centró en servir, no en explotar a los demás. Su psicología, incluso para los no creyentes, es la de una persona de una pieza, extraordinariamente cuerda. Y ahora llegamos al clímax. Todo el caso, todas sus afirmaciones, toda la fe cristiana se sostiene o se derrumba sobre un único y singular evento. Si este hecho es cierto, valida todo lo demás. Si es falso, todo el edificio se viene abajo. Hablamos, por supuesto, de la resurrección. La defensa de la resurrección no se basa en un argumento a ciegas, en creer porque sí. Se basa en la necesidad de explicar una serie de hechos históricos que, de cualquier otra manera, son inexplicables. ¿Cuáles son esos hechos centrales que exigen una respuesta? Hay dos pilares fundamentales. Primero, el sepulcro vacío. Tanto sus amigos como sus enemigos admitieron que la tumba estaba vacía. Estaba sellada y custodiada por una guardia romana, y aún así, el cuerpo desapareció. Segundo, las apariciones después de su muerte. No una ni dos, sino múltiples apariciones a cientos de testigos diferentes, en distintos lugares y momentos, que afirmaron haber comido y hablado con él después de su crucifixión. Y a todo esto se suma además otra línea de evidencia que es probabilística. Los antiguos textos hebreos contienen entre 200 y 500 profecías muy específicas sobre la llegada de un Mesías, escritas cientos de años antes de que él naciera. Y lo sorprendente es que Jesús las cumplió todas. A ver, alguien podría argumentar que él manipuló las cosas para cumplir esas profecías. Vale, es un buen punto. Pero, ¿cómo podría haber controlado su lugar de nacimiento, Belén, como predijo el profeta Miqueas, o el linaje exacto de su familia, o la forma de su muerte, la crucifixión, que está descrita con todo detalle en el Salmo 22 o en Isaías 53, siglos antes de que los romanos la inventaran? La probabilidad matemática de que una sola persona cumpla solo un puñado de estas profecías por casualidad es astronómicamente imposible. Y esta diapositiva ilustra la prueba final, y quizá la más humana, la transformación brutal de sus seguidores. Antes de la resurrección, los vemos como un grupo de hombres aterrados, escondidos, llenos de dudas. Después, algo pasa que los convierte en personas audaces, dispuestas a ser torturadas y ejecutadas por proclamar que su maestro había vuelto de la muerte. ¿Qué puede explicar un cambio tan radical, sino el hecho de haber sido testigos oculares de lo imposible? Bueno, hemos recorrido la evidencia, la existencia histórica, la fiabilidad de los textos, el perfil psicológico y el evento central de la resurrección. Hemos presentado los hechos del caso. Ahora, la conclusión final no la puede dar un investigador. Debe ser un veredicto personal. Esta famosa cita del filósofo Blaise Pascal resume a la perfección la naturaleza de la evidencia que tenemos. Es fuerte, es convincente, pero no te obliga. No elimina la necesidad de dar un paso de fe. Parece que, en su diseño, Dios ha proporcionado suficientes pruebas para que una búsqueda honesta lo encuentre, pero no tantas como para anular nuestra libertad. Y esto nos deja con la pregunta final. Ante un caso de esta magnitud, donde lo que está en juego con un veredicto u otro es eterno, nos encontramos en una encrucijada. La propia naturaleza de las afirmaciones de Jesús parece sugerir que la neutralidad no es una opción. El no responder, en sí mismo, ya es una respuesta. Si te ha gustado este análisis, suscríbete, deja un me gusta y comenta qué es lo que más te ha impactado. Y si crees que a alguien le puede interesar, comparte esta investigación. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final.